Hola, ¿cómo les va? ¿Qué dicen amigos? Miren cuánta dulzura, cuánta dulzura. Una mantilla, hace mucho tiempo que no hacíamos mantillas. Súper, súper, hiper fácil. ¿Sos principiante? Tomás una agujita, un ovillito de hilo, de lana, el que vos quieras y hacete esta mantillita que te va a encantar. Las puedes vender, puedes hacer para tus bebés, para tus sobrinos, para tus nietos. De una mantillita podés saltar a hacer una manta más grande, porque no saben lo fácil que es y miren qué divina. Acá la terminé con unos abanicos. Esta es una mantillita pequeña, hay varias medidas. La medida también la vas a elegir vos, pero hay para cochecito, para cuna, para la sillita, bueno, hay varias medidas de mantillas para bebés. Te podés hacer una manta para vos, si no querés hacer una mantillita. Bueno, ya a medida que vamos tejiendo, como siempre, yo les voy tirando algunas de las ideas que se me cruzan a mí, pero estoy segura, muy segura que ustedes también van a empezar a tirar ideas para hacer con esta trama divina, 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 hacerse algún trabajito. Miren qué divina. Esta mantillita para bebé. Para el cochecito más que nada, porque mide 70 por 75 aproximadamente. Más o menos esa es la medida. Pero ya saben, ustedes van a poder elegir la medida que deseen según a dónde vayan a destinar esta trama preciosa. Acá yo elegí estos colores lindos, lila, amarillo, celeste, bebé, un celeste un poquito más subido. Algunos colores, miren este qué bonito, que no es rosa ni es lila, es un color ahí intermedio muy bonito y puede ir para los bebés perfectamente porque son colores lindos y alegres. Bueno, vamos a hacer la trama. Yo obviamente voy a hacer una pequeña muestra para hacer este punto, pero lo van a poder lograr seguro porque es muy muy simple. No vamos a hacer el tamaño porque si no, no termino nunca. Entonces, ¿qué agujita tengo acá? Mi aguja número 4, porque lo voy a tejer. ¿No les dije o sí? Si les dije, no me acuerdo. Hilo de algodón de este finito y tejido doble. Por eso les mencionaba, si lo quieren hacer con alguna lanita, alguna lana de bebé también, lo pueden hacer. Alguna lana más gruesa si se quieren hacer una manta para ustedes y los colores, obviamente, todo a elección. La voy a dejar por ahí. Tengo estos colores para hacer esta pequeña muestra. Yo voy a combinar. Tengo acá varios colores que estuve utilizando y este amarillito bebé. Este amarillito bebé sería este. Con la muestra voy a utilizar también el mismo. Si ustedes notan, acá repetí siempre el color central, que es este amarillo clarito, muy clarito, patito o bebé, muy suave, y luego lo fui combinando con distintos colores la segunda hilera. Y para el color de fondo elegí este que es un celeste subido, no llega a ser turquesa, el turquesa es un poquito más fuerte. Me gustó este color para hacer las terminaciones y el color de fondo, el color de unión, el que unifica todo. Ustedes obviamente van a ir eligiendo los colores que más les guste. Bueno, entonces, aguja podría ser 3,5. Esta es una número 4. Para este punto anda perfecto. Y para esta muestra, acá yo voy a tomar las 2 hebritas. Para esta pequeña muestra, vamos a tejer una cadena base de 36 puntos. Les voy a contar otra cosa. Nosotros vamos a hacer estas tiras, ¿ven? Entonces, ustedes van a elegir el largo que quieren. Por eso yo voy a hacer una pequeña muestra, más o menos aproximadamente sería este tramo. Pero ustedes, luego de que vean cómo vamos a tejer esto y que les va a resultar súper fácil, lindo, divertido, bonito, después van a decidir dónde quisieran llevar este proyecto. Porque yo estoy hablando de mantilla de bebé, puede ser manta, puede ser un camino de mesa, puede ser para un saco, puede ser para un bolso, puede ser para una alfombrita. Ustedes van a elegir porque esto es muy bonito, es fácil y segura que les va a encantar. Entonces, acá comencé con una cadenita y así me voy a quedar tejiendo hasta tener 36 puntos. Una vez que tenemos acá en este caso 36 puntos,
Ustedes van a hacer la cadena del largo que quieren. Entonces, también miren, les voy a mostrar otra cosa, porque ustedes van a elegir si van a querer plantear, por ejemplo, una manta así con las tiras en horizontal, o lo pueden plantear de esta manera, con las tiras en vertical. El bordecito de abanico yo se lo hice del lado vertical nada más, no se lo hice a los lados, ¿ven? Al costadito. Entonces ustedes van a plantear, si quieren hacer el largo, les voy a dar un ejemplo. El largo de mi cama, no sé, supongamos 1,80 m, entonces van a tener que lograr una cadena de 1,80 m. Si ustedes quieren emplear esta trama así, en forma horizontal, entonces van a lograr el ancho, estamos hablando de una camita, el ancho que quieren, no sé, 80 centímetros, bueno, hacen la cadena de 80 centímetros. Es un ejemplo que les estoy dando. Ustedes van a elegir cómo van a querer ubicar las tiras, si en vertical o en horizontal en el trabajo final. Pero es la decisión para saber qué largo vamos a hacer la cadena. Por eso lo ideal sería, si quieren, pueden hacer una muestra más pequeña, pero con esto va a ser suficiente y se van a poder guiar para algún proyecto más grande, ¿eh? Y con estos que son pocos puntos lo van a manejar fácil. Luego viene cómo lo quieren ustedes terminar. Pero bueno, eso les quería mostrar, dejo por acá los colores, para hacer esta pequeña muestra con los 36 puntitos. Entonces, ahí arrancamos. Acá, a partir de este último punto, voy a levantar 3 cadenitas que va a ser mi primer vareta. Ahí. Y voy a tejer una cadena más que va a ser el punto de separación. En cada orillo va a ir una vareta. Y luego vamos a tejer un puntito almendra, que de eso se trata este centro. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4 cadenitas a partir de la base, porque tengo 3 para la vareta, 1 para separación. Voy a saltar el punto próximo y en el que sigue tejo mi almendrita, que la vamos a tejer con 3 varetas. Tejo la primera vareta, la sostengo en la aguja, segunda vareta, la sostengo en la aguja, tercera vareta y la sostengo. Una vez que están las 3 varetitas aquí en la aguja, voy a tomar hebra, cierro todo junto. Este sería el puntito almendra. Yo sé que muchos lo saben hacer, pero ¿qué mencioné al inicio? Ideal para principiantes. Y si nunca hiciste este punto, te invito a que recorras el canal. Vas a encontrar muchísimos trabajos hermosos y sobre todo en la sección de técnicas, ahí tenemos trabajos muy simples con los puntos básicos, trabajos fáciles como para arrancar, enamorarte profundamente del tejido y obviamente seguirnos acá en el canal, porque vas a hacer cosas hermosas. Bueno, cerré el punto almendra, voy a hacer una cadenita y otra vez voy a tomar una lazada, salto un punto de base y vuelvo a tejer el puntito almendra. De esto se trata este centro. Tejo una, la mantengo en la aguja, la segunda y la tercera vareta. Una vez que están las 3, tomo la lazadita, cierro y tejo una cadenita. Esa va a ser el punto de separación entre una y otra. Así vamos a ir saltando siempre un punto de base y tejiendo toda esta hilera, que son poquitos puntos, en realidad 36 puntos se hace muy rápido. Ahí vamos a ir rellenando, tengo la hebra doble finita, ustedes pueden elegir el grosor que quieran. Yo siempre aquí hago solo ejemplos o como para compartir con ustedes que saben que a mí me encanta tejer siempre con la hebra doble, es una manía. Ven, así van a ir rellenando, siempre saltando un punto de base, hasta llegar al final. Cuando llegamos al final, recuerden que termina con una vareta, como cuando iniciamos. Hacemos aquí la última almendrita, saltamos un punto y terminamos con una vareta. Así que yo me voy a quedar tejiendo porque esto ya lo han visto, es un punto simple y es precioso. Me quedo tejiendo hasta terminar esta hilera.
Bien, acá terminé y antes de seguir, porque yo les dije 36 y lo mencioné varias veces, 36 cadenas, no, son 38. 38, sé que quizás ya empezaron, arrancaron y no les va a faltar un puntito, bueno, recuerden, son 38 porque es para esta pequeña muestra. Me confundí con la mantilla porque en la mantilla sí son 86 puntos que yo hice para mi mantillita. Pero ustedes para que tengan en cuenta, son 2 puntitos más, no pasa nada, pero bueno, para las que son muy, muy metódicos, sí, se van a hacer algún tipo de problemita, pero no se hagan problema porque esto siempre se soluciona. Bien, sumado esos 2 puntitos que me había colgado, así terminamos con un nudito, ¿ven? Ahí, la última almendrita, salté un punto, hice la vareta de orillo. Entonces, este sería el centro. Ustedes van a elegir, ya se los mencioné, el largo que les guste, el largo que ustedes quieran. Es hiper fácil. Almendrita, salta un punto, almendrita, salta un punto. No tiene nada de nada complicado. Ahora voy a elegir un segundo color para esta segunda hilera. Y vamos a empezar aquí, en uno de estos extremos, y luego el otro extremo se repite. Acá, si ustedes quisieran ya esconder las hebras, enhebran en una agujita y se llevan a pasear bien escondido por aquí todas estas colitas que nos quedan siempre dando vuelta. Entonces yo voy a empezar por aquí. No doy vuelta al tejido, ¿eh? Este sería el lado del revés de las varetas. Siempre me voy a manejar con esto que sería el frente de mis varetas y así va a quedar. Va a tener un derecho y va a tener un revés. Ahí. Bueno, vamos a empezar. Miren, esto continúa fácil. Dejo una hebrita, por supuesto, para luego esconder. Y vamos a iniciar en uno de los extremos. Aquí. Voy a hacer 3 cadenitas para mi primer vareta y una vareta más. Van a ser grupos de a 2 varetas. No las cierro juntas, simplemente tejo 2 varetas juntas. Esta esquina aquí me va a quedar incompleto porque voy a dar toda la vuelta y luego lo completo. Pero ustedes pueden empezar así. Acá voy a tejer una cadenita y voy a saltar dentro de este huequito que me quedó cuando hicimos la cadenita al cerrar la almendra. Bueno, entre una almendra y la otra, ahí dentro voy a clavar la agujita y tejo una vareta, 2 varetas. Ven que no las cerramos juntas, así tienen que ir separaditas. Una cadena al aire y nuevamente entro dentro de, en el centro de lo que serían las almendritas, ahí, donde dejamos esa cadena de separación. ¿Ven? Así. Hiper fácil. Y muy entretenido. Lo que tiene de bueno es que prácticamente luego ya ni contamos la primera vez, no se equivoquen, como me equivoqué yo para hacer esta pequeña muestra. Ustedes una vez que contaron la base y ya hicieron el centro, luego ya es todo muy... pueden mirar la tele, pueden charlar con la vecina, pueden tomarse unos matecitos con alguien que los acompañe. Y siguen tejiendo, porque acá ya no hay que contar. Miren, vamos a ir ubicando los puntitos en cada huequito que me encuentro. Recuerden siempre separar con una cadenita. Así hasta llegar al otro extremo y ya les muestro cómo sería la esquina completa, esta esquina. Ven que acá le falta. Bueno, me quedo tejiendo. Acá llegué al final, ven, hice el último grupito, vuelvo a hacer una cadenita y entro en esta esquina. Acá tengo las colitas que no escondí todavía. Y acá vienen 3 grupitos de estos que hacemos de a 2 varetas. Solo que aquí en la esquina lo vamos a separar con 2 cadenitas. 2 cadenitas, vuelvo a tejer un grupo de 2 varetas. Ahí, ven que voy soltando hebra. 2 cadenitas nuevamente y el tercer grupo. Ahí.
Este tercer grupito vendría a ser el que yo comencé aquí. ¿Ven? Comencé en la esquina, hice uno. Me faltan completar estos dos, pero bueno, se los quería mostrar. Acá, recuerden, acá y acá van 2 cadenitas, pero entre medio de estos grupos va solo una cadenita. Y ahora, como comienzo aquí en el lateral, voy a hacer solo una cadenita. Y otra vez, acá, giro. Esperen que tengo estas colitas que yo no las escondí y me están molestando. Giro y entro en el mismo espacio. ¿Ven dónde están? Entre almendra y almendra. Y completo de este lado esos grupitos. ¿Ven? Ahí. Fácil, no, recontra fácil. Miren qué divino este trabajo. Ustedes me cuentan después en los comentarios cuántos proyectos podrían llegar a hacer con estas tirillas tan lindas. Ahí. Bueno, ahora se trata de llegar al otro extremo, completar. Ahí está. ¿Ven? Ir completando lo que me faltaría en la otra esquina. Así que yo me voy a quedar tejiendo porque esto es hiper fácil. Acá completé el grupito que corresponde a esta esquina. Ahora separo con 2 cadenitas el grupo que va en el centro. Recuerden que en cada esquina son 3 grupitos nada más. 2 cadenitas y ya cierro con un punto deslizado. ¿Ven? Voy a buscar la primer vareta. Un puntito deslizado, nudito para cortar. Listo. Terminé mi segunda hilera. Miren qué bonito, me encanta este verde. Muy lindo. Bueno, ahora viene el color de fondo, el color que uno elige para unión. Las uniones van a ser con arcos de cadena. Miren, yo acá adelanté estas dos. Miren qué bonito. Y a medida que vamos haciendo la terminación, luego viene la unión. Muchas veces me preguntaron, más allá de que ya hemos unido con cadenitas, pero bueno, acá tenemos otra posibilidad más para ver cómo unimos con cadenitas, que muchas veces decimos, ¿cómo uno esta pieza con la otra? Y yo a veces les digo, con arcos de cadena, con vareta, cosiendo, con punto bajo, bueno, hoy arcos de cadena. Si ustedes se sienten más cómodos, recuerden, escondan estas hebritas. Yo lo voy a hacer después para seguir aquí mostrando a ustedes cómo vamos a hacer esta pieza. Pero bueno, lo voy a girar. Es indistinto, pero miren, pequeño detalle. Yo a las almendritas, acá está la base y le buscaba la base de estas. ¿Por qué lo puedo poner así? Tiene la misma forma, pero la almendrita me va a quedar con la vareta para abajo. Entonces, manía, pero la verdad es indistinto. Yo lo voy a dar vuelta y voy a buscar la base de la almendrita porque me parece que así queda. No sé, soy muy molesta en ese sentido. Bueno, vamos a empezar con los arcos. Puedo empezar desde arriba, voy a dar toda la vuelta y luego empezamos a unir. Empiezo desde arriba para que ustedes vean que esto es un trabajo simple. Y cuando arrancamos con arcos de cadena, siempre vamos a dejar una hebra. Es muy simple, muy fácil. Aquí voy a hacer una cadena de ajuste y un punto bajo. Ahí, ajusto. Esta colita la dejo para atrás, luego a esconder. Y ahora comienzan estos arquitos de cadena. Ahí, 1, 2, 3, salto entre grupo y grupo. Mi primer arco. 3, mi primer arco. Más fácil que la tabla del 1. Miren lo que es esto. Simple. Un trabajo precioso. Este es uno de los dibujos que podemos hacer. Luego ustedes van a jugar, como digo siempre, y a buscar si quieren cambiar algún punto, si quieren hacer otro dibujo en el centro, porque de estos hay un montón. Pero a mí me gustó particularmente para hacer un trabajo simple y para principiantes. Yo les comenté al principio del año, que no fue tan principio, porque yo empecé como en febrero este año, que la consigna era trabajos fáciles para este año.
solo por este año, porque está muy bueno también hacer este tipo de trabajo. Bueno, me queda tejer un poquito más hasta llegar aquí. Cuando llego acá, les muestro cómo empezamos con la unión. Quiero que noten esto. Miren hasta dónde llegué y ahí me detuve. Porque este es el arco que vamos a empezar a unir. Entonces, recuerden, hacemos toda la curva. Cuando termina el tercer grupo, ahí me detengo, porque ahora empezamos a unir. Voy a girar la pieza, ahí, acomodo, porque todos los van a unir de la misma manera. Y acá hicimos un arco de 3, entonces yo voy a tejer una cadenita, voy en búsqueda del otro arco, recuerden, este es el grupo de 3, bueno, yo tengo que ir aquí, en este. Ustedes cuenten 1, 2, 3. Cuando empieza aquí el arco, ahí es donde yo tengo el punto de unión. Tejí una cadenita. La segunda cadena va a ser nuestro punto bajo, que es el de unión. Y la tercera cadena para bajar y terminar de completar el arco. Hasta ahí uní el primero, miren, ahí. Así les va a quedar. ¿Bien? Bueno, va de nuevo. Una cadenita, busco el próximo arco, tejo el punto bajo, que es el punto de unión, la tercera cadenita, bajo aquí a este grupo y completo el arco. De nuevo, cadenita, busco, cierro, cadena y vuelvo. Yo sé que muchos de ustedes saben hacer este trabajo, pero recuerden que estamos mimando a los principiantes, que puedan ver cómo se logra este trabajo que es tan simple y tan lindo. ¿Ven? Con las cadenitas vamos uniendo arco con arco. Y al mismo tiempo vamos dando una terminación. Miren qué bonito. Lo voy a estirar un poquito y les muestro. Esta es la unión, ¿ven? Así, ven que voy a correr estas colitas que ya las voy a esconder para que tampoco les moleste a ustedes. Miren cómo les tiene que ir quedando, ¿ven? Vamos formando el arco y al mismo tiempo uniendo, formando el arco y uniendo. Con todos hacemos lo mismo. Acá está la mantilla y está exactamente el mismo trabajo, ¿ven? Arco y uniendo, arco y... No tienen nada más que eso, nada más. Quedan estos arquitos libres, ¿ven? 1, 2, 3. Estos 3 siempre van a quedar libres porque nosotros empezamos a unir desde aquí, donde terminan estos 3 grupitos, ¿ven? Ahí siempre va a empezar ahí la unión. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo y uniendo estos arcos hasta llegar aquí. Este sería el último, ¿ven? Ahí. Termino acá con un punto bajo y luego se termina este extremo, pero me voy a quedar tejiendo hasta llegar aquí y se los muestro. Bien, acá terminé con el último arco, el punto de unión, ¿ven? Ahí. Me encuentro con esta esquina, entonces vamos a terminarla. 1, 2, 3, salto aquí. 1, 2, 3, salto aquí. 1, 2, 3 y se termina. ¿Cómo lo terminamos? Con un puntito deslizado. Bien. Acá, no voy a cortar la hebra porque les quiero mostrar cómo hice la terminación de la mantilla. En realidad, ustedes la pueden terminar como quieran. Pero ven, en la parte aquí de curvitas, yo hice abanicos. Y en los laterales hice punto bajo. Ustedes quieren hacer abanico todo alrededor, lo pueden hacer. A mí me gustó, como esto en una mantillita, que los bordes nada más en cada extremo tengan los abanicos. Si quieren hacer una manta, esto es una mini manta, también pueden hacer los laterales lisos y solo en los extremos abanicos. Quieren hacer todo punto bajo, hacen todo punto bajo. Quieren hacer otro tipo de abanico, bueno, ustedes ya saben, lo pueden hacer porque acá está permitido jugar
divertirse, hacer lo que a uno les guste, guiarse un poquito y después jugar con algún punto que ustedes quieran. Es así, esto es así. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el punto bajo? Miren, no corté la hebra para mostrarles. Ah, otra cosa les quería contar. Por ejemplo, esto a mí me encanta así como está, por eso tenía esta medida también, esta muestra, para un camino de mesa. Yo ahora les voy a mostrar cómo hice el bordecito, pero se supone que yo con esta pieza, luego voy a seguir tejiendo, voy a repetir estos 3 colores, le voy a dar el largo que a mí me guste y es muy probable que o haga abanicos o le ponga borlas porque quiero hacer un caminito de mesa que queda muy lindo. Lo quieren hacer al revés, al camino de mesa, a lo largo de la mesa con la pieza así, también lo pueden hacer. Pero bueno, esa es una idea que a mí se me había ocurrido hacerme un caminito de mesa. Pero ustedes, para lo que quieran, un bolso, como les decía, un saco, como ustedes quieran jugar con esta pieza. Entonces, simplemente les muestro un poquito cómo hice, voy a hacer una cadenita. 2 puntos bajos, miren, flojitos, ¿ven? En cada arco 2 puntos bajos. Flojitos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos arcos de 3 cadenas y un punto bajo. Si ustedes creen, si tejen, no sé, apretadito, y creen que es necesario hacer un punto de más, hacen un punto de más, hacen 3 puntos. O hacen 2 puntos bajos y una cadenita y vuelven a hacer un punto bajo. Eso también lo pueden hacer. A mí me resultó con 2 puntitos bajos, quedó bien, ¿ven? Ahí. Así a lo largo de toda mi tira, en este caso es cortita, ¿ven? Pero así me voy a quedar tejiendo, hacer todo este borde. Y ya les muestro cómo hacemos los abanicos. Bien, acá estoy llegando al final, 2 puntos bajos. Acá me voy a encontrar con 3 arcos. El abanico va a ir en el arco del centro. Entonces, aquí voy a tejer un punto bajo, una cadena y dentro del arco central voy a tejer 7 varetas. Y así vamos a formar este abanico. Tengo 4, voy a tacharlo. 5, 6, 7. Ahí. Si quisieran hacer más, estás desenganchando la aguja. Quieren hacer 9, pueden hacer un abanico un poquito más grande. Lo pueden hacer. Voy a hacer una cadenita, vengo a este arco, un punto bajo, una cadena, salto al arco de la otra pieza y repito, una cadena y nuevamente este arco de 7 varetas. Esa es la terminación que elegí, pero claro está, siempre se los digo, ustedes busquen, quieren hacer otra terminación, quieren hacer otro punto, ustedes eligen, porque esto es lo divertido. Estamos haciendo trabajos artesanales y es lo más hermoso que nos puede pasar. Tejer algo, crear, hacer, agregar, sacar algo que no les guste, lo cambian. Bueno, ahí tengo los 7 puntitos, cadena, punto bajo, cadena, salto a la próxima pieza. Miren qué simple. Voy a llegar a hacer el último abanico, así se los muestro. Al menos va a quedar este lateral con una pequeña terminación, pero para que puedan ver. La mantilla es exactamente igual, solo que la diferencia es que hay más puntos. Tengo 5, 6, 7, cadenita, punto bajo y ya salto al otro lateral. Recuerden, acá yo hacía 2 puntos bajos. Ustedes van a ver según su tejido. Si les pide algún puntito de más, lo hacen. Si quieren separar entre grupo y grupo de 2 puntos bajos con una cadena, lo pueden hacer también. En vez de 2 puntos, quieren hacer 3,
también lo pueden hacer. No hagan de más para que no haga vuelo. Solo si el tejido se los pide. ¿Ven? Así hasta dar toda la vuelta. Cuando llego a este extremo, supuestamente tengo que terminar con los abanicos de este otro extremo. Entonces acá tenemos la mini mantillita. ¿Ven? Así me quedan los abanicos y así me queda el borde. Obviamente que yo les mencionaba esto para un camino de mesa, así que yo lo tendría que hacer más largo. Pero miren qué bonito. ¿Lo quieren hacer una carpetita? Nos queda una carpetita así pequeña con este dibujo tan lindo, con esta trama que hemos formado. Voy a correr esta piecita chiquitita y traigo de nuevo, voy a ver si puedo mover estos hilitos. Tengo un poco de espacio acá, pero bueno. Igual todo no se los puedo mostrar en la cámara, pero miren qué bonito. Qué trabajo simple, qué trabajo fácil, lindo. Lo pueden llevar a cualquier lado e ir tejiendo, porque una vez que empezamos, arrancamos, ya después no tenemos que seguir contando, es simplemente el tejido nos va llevando. Espero que les haya gustado, que lo disfruten. Yo lo disfruté mucho. Lo pueden hacer con lana. Aquí en la Argentina empiezan los días frescos, lo pueden hacer con lana. Y para los días más cálidos con hilo de algodón y el grosor que ustedes quieran. Les dejo un beso enorme. Muchísimas gracias. Gracias por el cariño que me están dejando. Saben que estamos pasando unos momentos medios ahí, pero seguimos tejiendo y compartiendo con ustedes porque es lo que a mí personalmente me encanta y lo disfruto muchísimo. Les dejo un besito. Nos vemos en un próximo tuto. Acá les dejo los 2 colotes. Chau, besos.